Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Pues bienvenidos otra vez a nuestra clase de escuela dominical. Hoy vamos a empezar a ver nuevamente los libros, vamos a ir estudiando varios libros. En especial vamos a estar viendo las cartas que escribió Pablo cuando él estaba en la cárcel. Esto le dicen las cartas carcelarias. Y bueno, con las 4 cartas a las que me estoy refiriendo son Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Cuando Pablo las escribió, él estaba en cárcel en Roma. Y bueno, creo que aquí tenemos que aprender algo muy importante en esta lección que nos da Pablo, que a pesar de que él estaba pasando por situaciones muy difíciles cuando él estaba en la cárcel, no le importó lo que él estaba pasando. Él lo que quería era ser de bendición para los demás, y definitivamente pues creo que fue de gran bendición. Conforme vayamos viendo estas cartas y estudiándolas, nos vamos a dar cuenta que en realidad fue de bendición para estos lugares a los que iban dirigidas en específico. Y bueno, van dirigidas a nosotros también, a todos los creyentes. Y creo que tenemos que aprender de eso, ¿verdad? Que aunque estemos pasando por dificultades, como quiera, nosotros tenemos de más para ser de bendición para otros. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar a ver Efesios. Yo creo que van a ser varias clases que nos va a tomar estudiarla. Hoy vamos a ver Efesios capítulo 1. Y yo creo que nos vamos a quedar en el 1 porque no creo que alcancemos a ver otro capítulo, porque lo vamos a ver de lleno. Y bueno, quiero empezar con una introducción a Efesios. Creo que es importante, antes de empezar a estudiar nuestra carta que vamos a estudiar hoy, o epístola, ver el trasfondo que había para poder entender mejor esta carta. Bueno, vamos a ver primero el autor. Era Pablo. La fecha fue alrededor del año 60 después de Cristo. Bueno, ¿a quién iba dirigida? Bueno, esta carta fue dirigida a cristianos en la ciudad de Éfeso y iglesias cercanas. Iglesias cercanas. Él tenía la intención de que se compartiera con otras iglesias de los alrededores. Este es un libro muy importante para todos nosotros los creyentes, puesto que nos enseña cómo debemos de vivir como seguidores de Jesús y cómo obtener la victoria en las batallas espirituales a las que nos enfrentamos todos. Porque muchas veces, y esto lo digo por los nuevos creyentes, nos venden a muchos un evangelio que no es verdad. Nos venden un evangelio que te dicen: ay, vas a conocer a Jesús, lo vas a aceptar y todo va a ser perfecto en tu vida. Y esto no es verdad. Es importante, si tú eres nuevo creyente, que entiendas que las dificultades y los problemas siempre van a estar en nuestra vida. Y lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Así que lo que tú tienes al llegar a Jesús es la promesa de que Él está contigo y de que las cosas obran siempre para nuestro bien. Pero las dificultades siempre van a estar ahí. Eso quiero recalcarlo y que quede bien claro, ¿verdad? No dejen que les vendan una mentira que no es. Así que bueno, vamos a ver, como les digo, el trasfondo para poder entender mejor todo esto. Éfeso era una ciudad comercial grande e influyente que hoy en día es Turquía. Bueno, estoy hablando de ese entonces, ¿verdad? Cuando era lo del Nuevo Testamento, en esa ciudad, que les digo que era una ciudad muy grande, y en ese entonces era las ciudades más grandes del mundo. Especialmente esta ciudad cosmopolita era el centro de adoración a la diosa Artemisa. Esta ciudad estaba llena de prácticas ocultistas como brujería, astrología, adivinación, perversión, incluyendo la prostitución. Y no crean que la prostitución afuera en la ciudad, no, había prostitución hasta dentro del templo.
Viendo todo este trasfondo, creo que podemos entender por qué los cristianos en Éfeso necesitaban la fuerte enseñanza y el ánimo que, bueno, la historia dice que el alcantarillado de esta ciudad pasaba cerca de la cárcel precisamente donde estaba Pablo. Y dicen que, estaba leyendo, ¿verdad?, referente a esto, y dicen que olía extremadamente mal ahí en la cárcel, y bueno, era un lugar húmedo, me imagino como todas las cárceles, un lugar oscuro, era incómodo, así que pues Pablo no la pasaba nada bien. Quiero que aprendamos, como les decía, que Pablo, a pesar de las adversidades, él no se centró en lo que le sucedía a él. Él estaba centrado en ser de bendición para los demás. Y bueno, esta carta de Éfeso o de Efesios, esta carta para Éfeso, ¿verdad?, que es la carta de Efesios, tiene solamente 6 capítulos. Y bueno, del capítulo 1 al 3 habla sobre quiénes somos en Cristo y las cosas tan maravillosas que Jesús ha hecho por nosotros, lo mucho que nos ama y nuestra relación con Él. Del capítulo 4 al 6 trata de cómo debemos de comportarnos nosotros como cristianos. Y esto es muy importante porque refleja exactamente lo que deberíamos de experimentar en nuestro caminar con Dios. Efesios nos enseña a tener una relación con Dios primero, que esto es lo importante. Y esta es la clave para que se produzca un cambio en nuestras vidas. A través de esta relación aprendemos a ver cómo Dios nos ama y sabemos quiénes somos en Jesús, que esto es algo súper importante. Tenemos que saber cuál es nuestra identidad en Cristo, porque si no sabemos cuál es nuestra identidad, entonces creo que pues fácilmente podemos ser atacados por el enemigo y creerle todas las mentiras, y entonces no vamos a entender todo lo que Jesús ha logrado a través de esa cruz para nosotros. Entonces tengamos siempre en cuenta eso de entre más leamos la palabra de Dios, más vamos a conocer de Dios, más vamos a conocer de Jesús, más vamos a conocer sobre cuál es nuestra nueva identidad. Pero bueno, vamos a ver también verdades claves en Efesios. Y una de estas verdades es estar en Cristo es una realidad espiritual y esta es la más importante que podamos vivir. En Cristo somos amados, somos aceptados, somos incondicionalmente amados, somos salvos por la fe, no mediante nada de lo que nosotros podamos hacer. Y esto quiero recalcarlo, ahorita lo vamos a ver más a fondo, pero quiero recalcarlo también. Nuestra salvación no es por obras. Y esto se confunde mucho. Muchas personas piensan que nuestra salvación es por obras y no es por gracia. Jesús ya la ganó para nosotros. Esta salvación no se compra con lo que yo haga. Esta salvación no se vende. Esta salvación es a través de la gracia. Entonces no tenemos nada que hacer nosotros para poder recibirla. Solo tener fe y aceptarlo como nuestro Rey y nuestro Señor a Jesús. En Cristo tenemos victoria espiritual y tenemos guerra, tenemos ganada la guerra espiritual, definitivamente. Bueno, antes de empezar, y ahora sí de lleno, a ver nuestro primer capítulo de Efesios, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí contigo otra clase más. Te damos gracias porque pones en nosotros esta pasión por aprender más de ti, esta pasión por conocerte, esta pasión por servirte. Señor, te pido por cada una de las familias que están representadas, en cada una de estas personas que están viendo esta clase. Te pedimos, Señor, que seas tú sanando cada hogar, que seas tú poniendo en cada uno de los integrantes de nuestras familias esta pasión por buscarte, por conocerte, por servirte y agradarte.
Te damos gracias por esta clase más. Te pido, Espíritu Santo, que seas tú hablando a través de mí y que seas trayendo sabiduría a cada una de las personas que están escuchando esta clase y a mí para poder transmitir tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahora sí vamos a empezar de lleno. Vamos a leer Efesios capítulo 1, versículo 1. Y dice el 1, ¿verdad? Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Bueno, primeramente Pablo nos dice claramente que él es un apóstol por la voluntad de Dios, no porque a él se le antojó. Creo que hay mucha diferencia y me encanta verlo desde este punto de vista, ¿no? Todo lo que hagamos en la vida funciona bien si es la voluntad de Dios que lo hagamos. Entonces, tenemos que estar claros y siempre buscando cuál es la voluntad de Dios. Yo creo que con demasiada frecuencia, no sé si a ustedes les pasa, pero creo que a la mayoría, con demasiada frecuencia, lo que hacemos es decidimos, voy a hacer esto. Y después ya decimos, Señor, bendice esto que voy a hacer. Y si estamos buscando la voluntad de Dios, creo que primero oramos, decirle, Señor, siento esto en mi corazón, quiero hacer esto. ¿Cómo ves? Somos un equipo, Dios y nosotros, cuando buscamos su voluntad. Y creo que si buscamos esa voluntad y si oramos, lo vamos a escuchar y vamos a ver cómo, si es la voluntad de Dios, las puertas se van abriendo y todo se va dando. Y aquí lo vemos con Pablo. O sea, Pablo, si nos acordamos, Pablo era Saulo de Tarso y él era quien mataba a todos los cristianos. Él era el que perseguía a todos los cristianos y quería acabar con ellos. Hasta que un día tuvo un encuentro con Jesús y ahí ya no hubo vuelta de hoja. O sea, ahí al momento que él tuvo ese encuentro, o sea, por eso dice él, o sea, no es por mi voluntad, sino es por la voluntad de Dios. Por eso él era un apóstol, porque Dios se lo ordenó a él. No era porque, ay sí, Pablo decía, ay sí, yo voy a ser apóstol y ok, ya estoy aquí enseñando, llevando la palabra de Dios y todo. No. Y vemos también que Pablo no era de los apóstoles de Jesús. O sea, él fue después de todo esto. Entonces, tengamos siempre en cuenta eso. Primero busquemos aprender cuál es la voluntad de Dios en todas las cosas. Y más si se trata del ministerio, ¿verdad? De lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Vamos a leer ahora Efesios capítulo 1, que es el que vamos a ver hoy, versículo 2. Que trata de gracia y paz. Dice, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia es el favor inmerecido de Dios y su poder que nos capacita para hacer con facilidad lo que nunca podríamos hacer por nosotros mismos, con ninguna cantidad de esfuerzo o empeño. Esto quiere decir que es nada más por la gracia de Dios. Yo no tengo que hacer nada. Eso es gracia. Entonces, pues somos bendecidos de tener la gracia de Dios. Bueno, ahora vamos a leer el versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Bueno, las bendiciones espirituales son muy diferentes a las bendiciones materiales. Aquí hay que separar esto. Unas son las espirituales y otras son las materiales. Las espirituales, les voy a dar algunos ejemplos. Son salvación, paz, gozo, satisfacción, contentamiento, tener una buena relación con Dios, tener sabiduría y verdadero poder espiritual. Sabiduría, quiero recalcar aquí, sabiduría es muy diferente a tener inteligencia.
Inteligencia cualquiera la podemos tener, pero la sabiduría viene de Dios. La sabiduría nos la transmite el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que si necesitamos sabiduría, lo único que tenemos que hacer es pedírsela a Dios. Entonces, bueno, pidámosela. Pero les digo, estas son las bendiciones espirituales. Bueno, materiales ya todos sabemos pues, cuáles son, ¿verdad? El tener un carro, el tener una casa, el tener ropa, todo eso, que no se compara con lo espiritual. Porque lo espiritual en realidad nos llena y lo material, podemos seguir queriendo más cosas materiales y más cosas materiales y nunca llenamos, nunca somos felices. ¿Por qué? Porque eso no nos da la felicidad. Bueno, ahora vamos a leer Efesios 1, versículo del 4 al 6. Dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El 5 dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. El 6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Bueno, todos queremos ser escogidos, y esto significa aceptados y no rechazados. El ser escogidos por Dios nos da confianza para vivir nuestra vida. Yo creo que todos, igual de chicos, hemos estado en una posición de que queremos ser escogidos. No sé si tú que me estás viendo estabas en un equipo de, no sé, de fútbol o en algo que fueras a actuar, cualquier cosa. Que tú dices, yo quiero ser escogida, hiciste todo lo que podías para ser escogido. Y si no te escogieron, yo creo que esto afectaba tu autoestima y definitivamente te sentías rechazado. Bueno, Dios planeó nuestra salvación y redención desde la fundación del mundo. Él sabía que el hombre pecaría, pero Dios nunca se queda sin un plan. Él planeó enviar a Jesús, nuestro Señor, como único Hijo en pago por nuestros pecados. La palabra nos enseña que aunque nuestro padre y madre nos abandonen, Él nos adoptará como sus hijos. Esta es una promesa de Dios. El saber que Dios nos escogió, que no fuimos rechazados, Él nos escogió. Y no cualquier otra persona, sino Él. Nos adoptó y nos ama incondicionalmente. Trae a nuestras vidas sanidad y plenitud. Me hicieron la pregunta que si Dios escogía solo a algunas personas. Y bueno, la respuesta es muy clara. Claro que no. Dios nos escoge a todos. Su gracia está disponible para todos. Pero con Dios hay libre albedrío. Nosotros decidimos si queremos ser escogidos o no queremos. Entonces esa es una decisión que nosotros tomamos. Ahora vamos a leer del 7 al 10. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como los que están en la tierra. ¿Qué significa estar en Él? Bueno, estar en Él es aquellos que por la fe han recibido a Jesús como su Salvador. Esos son los que lo hemos recibido, somos los que estamos en Él. Dios los ve como personas que están en Cristo, es decir, que no pertenecen
Es decir, que nos pertenecen todas las promesas que Él tiene. Como hijos de Dios, del Dios viviente en 2 lugares. La gente a la que Pablo le estaba escribiendo vivía en Éfeso, pero también vivían con Cristo. Entonces esos son los 2 lugares en los que vivimos nosotros. Nosotros vivimos aquí en la tierra y no sé dónde vivan ustedes, en Lansing. Yo vivo en Lansing, Michigan. Y sí, vivimos en esta tierra, pero también tenemos nuestra parte espiritual que vive en Cristo y que vive pues en todas las cosas de Dios. Es decir, nuestra vida natural es la que vivimos con nuestros pies aquí en la tierra, que es lo que les estaba diciendo ahorita, y nuestra vida espiritual pues vive en Cristo. Esta es una clave muy importante para aprender quiénes somos en Cristo, que era lo que les estaba diciendo al principio. Jesús ganó muchísimas cosas para nosotros y nosotros a lo mejor no sabemos cuáles son las cosas que Él ha ganado para nosotros. No sabemos cuál es nuestra verdadera identidad y nos perdemos de grandes cosas por no saberlo. Quizás intentamos estar bien por nuestras buenas obras, según nosotros, y nuestra buena conducta, y ¿saben qué? Fracasamos, porque para la salvación no necesitamos tener buenas obras y buenas conductas. Creo que al recibir a Jesús, esto es una consecuencia, porque tenemos que tener buenas obras. Si tenemos a Jesús y tenemos al Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, definitivamente las buenas obras tienen que existir. Si no, no existe el Espíritu Santo en nosotros. Bueno, ahora les voy a dar 10 verdades de quiénes somos en Cristo, porque es muy importante que sepamos esto. Una de las verdades es: estoy vivo en Cristo. Y les voy a estar dejando, les van a aparecer aquí en la pantalla los versículos de los que estoy hablando. Como les dije, el primero es: estoy vivo en Cristo. Soy libre de la ley del pecado y de la muerte. El tercero: soy santo y sin culpa ante Él en amor. El cuarto: tengo la mente de Cristo. El quinto: tengo la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. El sexto: tengo al grande viviendo en mí. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo Jesús. El octavo: soy una nueva criatura en Cristo. El noveno: soy más que vencedor por medio de aquel que me ama. Y el décimo: soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es importante que entendamos lo que significa cada una de estas cosas y que lo aceptemos. ¿Por qué? Porque nosotros ya no tenemos por qué vivir en un basurero. Nosotros vivimos con el rey, vivimos en el palacio. No tenemos por qué dejarnos pisotear por todas las mentiras que vienen y nos trae el enemigo. Bueno, ahora vamos a leer del versículo 11 al 12. Dice: en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según Él designó de su voluntad, ya todo lo dije mal. Bueno, el 11. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El versículo 12 dice: a fin de que seamos para alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Bueno, estos versículos nos dicen que somos herederos y coherederos. En Cristo hemos obtenido una herencia. Cuando los padres dejan una herencia a los hijos reciben sin costo alguno todo por lo cual los padres han trabajado. Nosotros como hijos de Dios tenemos su herencia y sus bendiciones espirituales por nuestra fe en Jesús.
Jesús dijo que todo lo que el Padre tiene es suyo y que todo lo que es suyo es nuestro. Una vez que entendemos que no podemos ganarnos la salvación o una posición correcta ante Dios mediante ninguna buena obra y aceptamos por completo que somos salvos y justificados con Dios mediante Cristo, es cuando podemos vivir como deberíamos hacerlo, como hijos y representantes de Cristo. Aquí, como les digo, seguimos hablando que esto no es por buenas obras. Yo no tengo que hacer nada para ganarme la salvación más que tener fe y aceptar a Jesús. Ahora vamos a leer del 13 al 14. Dice el 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El 14, que las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Bueno, aquí nos dice que somos sellados con el Espíritu Santo cuando nosotros aceptamos a Jesús. Dice, algunos productos que compramos llevan, yo creo que la mayoría llevan un sello que nos garantizan que los productos son buenos, que están nuevos, que nadie los ha abierto y que podemos confiar en ellos. El sello significa que el fabricante respalda estos productos, que los aprueba y que los ha preparado para que se conserven en buenas condiciones. Esto es lo que significa, en pocas palabras, ¿verdad? Un sello que tenga cualquier producto, ¿verdad? Se nos dice 2 veces en Efesios y en Corintios que el Espíritu Santo sella a los hijos de Dios. Entender la cultura de Efesios nos ayuda a entender lo maravilloso que es este verdadero sello. Como vimos en la introducción, ¿verdad? Todo lo que estaba pasando en esa ciudad. Como les decía, había brujería, ocultismo, hasta prostitución en el templo, que a mí me llamó mucho la atención eso, saber que hasta en el propio templo había prostitución. En realidad, definitivamente necesitamos ser sellados por el Espíritu Santo. Y bueno, aquí vemos que esa es una promesa de Dios. Al nosotros recibir a Dios como nuestro Señor y Salvador, tenemos esa salvación y somos sellados inmediatamente por el Espíritu Santo y Él viene a morar en nosotros. Bueno, ahora vamos a leer del versículo 15 al 20, que aquí nos habla de la oración de Pablo por los creyentes. El 15 dice, por toda causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, el 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. El 17, para que el Dios de vuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El 18 dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. El 19 dice, y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El 20, la cual operó en Cristo, resucitándolo de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Bueno, todo lo que Pablo ora era algo que ayudaría a los creyentes espiritualmente. Pablo sabía lo valiosa que es la fuerza espiritual y extendía
que cuando somos fuertes espiritualmente y cuando sabemos quiénes somos en Cristo, eso nos sostiene en las dificultades que a lo largo de nuestra vida vamos a tener. Y el saber todo esto nos va a ayudar a que consigamos la victoria. Ser fuertes de espíritu nos sostiene en medio del dolor corporal y en varios tipos de adversidades. Pablo oraba para que tuviéramos un entendimiento profundo y personal con respecto al verdadero conocimiento en Cristo, porque es a través de Él que conocemos a Dios. Pablo oró también para que fuésemos iluminados por el Espíritu Santo y conociéramos la esperanza de nuestro llamamiento y cuán abundante es nuestra gloriosa herencia, la cual nos pertenece como pueblo de Dios. Si podemos sentir la pasión y la profundidad con que Pablo oraba, quizás podamos comenzar a entender lo importante que es para nosotros conocer todas estas cosas en nuestro corazón y no solo en nuestra mente. En pocas palabras, Pablo pide que conozcamos el inminente amor y el poder que hay disponibles para cada uno de los creyentes. Para los creyentes, las oraciones debería de ser algo tan natural como el simple respirar. Si somos creyentes, no debe de faltar nunca la oración en nuestras vidas. Y aquí lo vemos con Pablo. Y como les digo, entre más leamos la palabra de Dios, más vamos a entender cuáles son todas esas cosas que Jesús ganó y rescató para nosotros. Y es importante en conocerlas, porque de esta manera vamos a obtener la victoria, como nos dice aquí Pablo. Bueno, ahora vamos a leer del 21 al 23. Y el capítulo 1, bueno, tiene 23 versículos nada más. Así que vamos a leer. El 21 dice: sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. El 22 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. El 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. Bueno, aquí nos habla de que Cristo es la cabeza. Es lo que nos está hablando del 21 al 23. Jesús es la cabeza de todas las cosas. Él está por encima de cualquier otra autoridad o reino. Y Efesios 1:22 nos dice que todas las cosas están bajo sus pies. Él no solo es la cabeza, Él es todo. Y como dijimos, todo está bajo sus pies. Los que creemos en Él somos su cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Cada uno de nosotros tiene un gran papel en el plan de Dios. Todos los dones y habilidades, al usarlas para el bien y el beneficio de todos, Cristo está completo en la tierra. Somos los representantes personales de Cristo y Él está atrayendo al mundo a través de nosotros. Lo que quiere decir aquí que nosotros somos su cuerpo, nosotros somos los instrumentos, los creyentes, ¿verdad? Los instrumentos que Él usa para atraer al mundo a Él. Entonces es la manera en que Él nos usa. Por eso tenemos que saber bien cuál es nuestro llamado. Y de esa manera es como nosotros vamos a servir para que Dios nos utilice como un canal para poder atraer al mundo a Él. Bueno, ya para concluir nuestra clase del día de hoy, vamos a hablar de nuestras bendiciones. La Trinidad se une para prever nuestra salvación.
Vamos a ver aquí sobre la Trinidad. Vamos a ver primero con Dios Padre. Bueno, ¿cuáles son esas bendiciones? ¿Verdad que estamos hablando espirituales? Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La segunda, Dios nos escogió en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha. La tercera, Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Bueno, ahora con Jesús, Jesús nos redimió por su sangre y nos dio el perdón de los pecados. Jesús, como dijimos ahorita, es la cabeza de todas las cosas en el cielo como en la tierra. El 3, Jesús es aquel en quien fuimos escogidos. Nuestra salvación en Cristo es nuestra esperanza en Él. Y en el Espíritu Santo, porque estamos hablando de cómo se une aquí la Trinidad para podernos dar todas esas bendiciones espirituales, ¿verdad? El Espíritu Santo, bueno, dijimos que Él es el sello que demuestra que le pertenecemos a Dios. Es ese sello que no permite que nada nos toque. El Espíritu Santo es el depósito que garantiza nuestra herencia. Y bueno, pues con esto damos por terminada nuestra clase. Espero que haya sido de bendición. Si tienen alguna duda o alguna aclaración, no se les olvide en los comentarios, para eso están. Y cualquier cosa que ustedes quieran compartir, bueno, es de bendición para todos, así que no duden en hacerlo. Y pues les pido de favor que compartan este video para que a más personas llegue la palabra de Dios. Y bueno, pues nos vemos en nuestra siguiente clase. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Bye.